Aleluya, gloria al nombre de Jesucristo. Padre, te alabamos, Señor, en esta mañana. Bendecimos tu nombre, Dios eterno. Gracias, Señor, por un día más de vida. Pongo este programa en tus manos, Señor. Guíame para llegar a los hogares, a los corazones de todo aquel que está en sintonía con Bellavista Estéreo 103.6. Padre, bendice el programa. El justo por la fe vivirá, Señor. Dame la sabiduría esta mañana. Vivifica tu palabra y habla por ella. Instruye, edifica y exhorta. Fortalece a tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, ato, ligo y reprendo todo espíritu antagónico de los aires y lo declaro sin poder y sin autoridad, expulsándolo, echándolo fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, a lo profundo del abismo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios bendiga a la amable audiencia de esta emisora, en particular del programa El Justo por la Fe Vivirá. Quiero no perder tiempo, ir directamente a la Sagrada Escritura, no sin antes darle un saludo fraternal a todos los hermanos y siervos que están en sintonía esta mañana. Diríjase a la Sagrada Escritura, amado. Hechos capítulo 20, versículo 35, leamos hasta el final del capítulo, hasta el versículo 38. Hoy es la última capítulo, la última parte de este tema que nos ha llevado con el día de hoy 11 programas. Hoy es la 11ª parte, amén, de este discurso del apóstol Pablo, discurso de despedida del apóstol en Mileto. ¿Ya tiene la escritura ubicada? Bueno, vamos a leer con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 35 en adelante. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Oremos, amados. Señor eterno, soberano Dios, gracias te doy, Señor, por ser el expositor, el enseñador que tú has colocado en este programa, Señor, de enseñanza bíblica. Gracias, Padre, por tu misericordia en Barranquilla, en Colombia, en la iglesia de Cristo, a través de la redondez de la tierra. Gracias por nuestro hermano John Gámez aquí en la parte técnica de la emisora, por esta emisora cristiana. Gracias, Señor, por la oportunidad de llegar a muchos hogares a través de la tierra en estos tiempos que estamos necesitando una exposición libre, equilibrada, textual, Señor, de la palabra de Dios, porque muchas veces se ha tergiversado el sentido, la interpretación de esta escritura. Padre, gracias te doy por todo eso, Señor. Y bendice las almas, bendice los siervos que están escuchando, los hijos tuyos, y edifícalos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Amados, hoy es la 11ª parte, la última parte de este capítulo, de este tema, el discurso de Pablo. Desde el versículo 31, para ir rápidamente a hacer un recuento y poder concatenar. Desde el verso 31, Pablo estaba haciendo unas exhortaciones. Dice Lucas, que es el que hace el resumen de lo que Pablo predicó, que él había hecho unas exhortaciones, Pablo.
Primero exhortó a los pastores allí reunidos a tener presente siempre el testimonio de él como apóstol de Cristo allí en Éfeso, y a través del testimonio de él tener presente el testimonio de Cristo y de todos los siervos del Señor que se desvivían por servirles a ellos. Después les exhortó sobre la necesidad que ellos tenían de profundizar en el conocimiento de Dios, en la búsqueda del rostro de Dios y del conocimiento de Dios en las Escrituras. Seguidamente les exhortó, les animó para no codiciar, no desear los bienes ajenos, sino más bien trabajar con sus propias manos, a ser laboriosos como siervos de Dios, como lo había sido el propio apóstol. Ahora en este verso 35 con el que vamos a iniciar el programa de hoy, Pablo les exhorta, le hace la quinta y última exhortación para terminar su discurso según el resumen del libro de los Hechos, y la exhortación que le hace es a ayudar a los necesitados. Ayudar a los necesitados. Pablo era un ejemplo de generosidad, como hemos visto. Entonces, él les dice textualmente aquí: en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Amado, en los días de Pablo, el mundo gentil carecía de la virtud, de la capacidad de dar amor y misericordia a su prójimo. Nadie cuidaba del enfermo en ese tiempo, nadie visitaba a la viuda, nadie tenía en cuenta a los desamparados, a los encarcelados que sufrían, a las personas débiles. Entonces, ¿quién usó Dios? ¿A quién usó Dios en ese tiempo de Pablo? Usó a los cristianos, porque los cristianos eran los que hacían este papel. Cuidaban al pobre, visitaban al enfermo, ayudaban al necesitado, al menesteroso. Y fíjense que dice la Escritura, la historia misma bíblica del cristianismo, que los cristianos lo hacían, estas obras de caridad, sin saber cuándo ni a quién ayudaban, ni dónde estaban las personas a las cuales ellos ayudaban, en obediencia al mismo mandato del Señor, porque el cristiano obedece lo que Dios le manda. Amén. ¿Qué decía el Señor en Mateo? ¿Qué dijo Jesús en Mateo 25, 37 al 40? Dijo: entonces los justos, los cristianos, le responderán diciendo en aquel día al Señor: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos a beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo, Señor, o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, dijo el mismo Cristo, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Eran los cristianos los que hacían esa obra en los tiempos de la iglesia primitiva, del libro de los Hechos. Pero lo triste, amado, es que así como fue en los días de Pablo, así son los días actuales. Son muy pocos los que realmente ayudan al necesitado, ayudan, visitan a los enfermos, a los cautivos, a la gente desamparada. ¿Y por qué? ¿Y por qué, hermano? Porque Jesús lo dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Jesús insistió, animó, estimuló a la gente a dar y sobre todo a los necesitados. Veamos con detalle este asunto. Mire, el concepto del mundo, la idea de la gente incrédula, de los impíos, es totalmente opuesta
a la idea de Dios. Nunca el mundo va a estar de acuerdo con la voluntad de Dios. La gente del mundo a veces piensa más en las ganancias y sobre todo tienen la idea de que cuanto más fácil es una ganancia, mejor. Por eso a veces pues aspiran es a recibir y aún hasta robar por conseguir lo que quieren. Bendito sea el Señor. Ellos dicen, y esa es eso pensábamos nosotros en el mundo antes de conocer a Cristo, que con dinero se consigue todo. Bendito sea el Señor. Todas las cosas con dinero. Pero es un error. La salvación no se consigue con dinero. A veces la salud no se consigue con dinero, hermano, porque hay enfermedades que ni aún la ciencia médica puede curar. Solamente cuando la misericordia de Dios nos alcanza, un milagro de Dios solo puede hacerlo. Pero ¿cuál es el concepto, amado, de Dios a este respecto? Dar, ser generoso. El mundo quiere recibir, aún hasta robar por conseguir las cosas, pero Dios nos manda a dar. ¿Por qué, hermano? Porque dar nos asemeja a Dios, nos hace parecer a nuestro Padre Celestial, porque Dios da a todos abundantemente y no recibe de ninguno nada que Él no haya dado. Vamos a la palabra del Señor. Mire, el mismo salmista dijo que Dios da a todos abundantemente. Salmo 145, 16. Abres tu mano, dice el salmista, y colmas de bendición a todo ser viviente. El Señor no solamente da, Dios colma, llena de bendición a todo ser viviente. Y no recibe de ninguna cosa que Él no nos haya dado. ¿Y dónde dice eso la Biblia, hermano? Primera de Crónicas, 29:14. David, el rey David, orando a Dios, que era un rey rico y sabio y un siervo de Dios, dijo: porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? ¿A quién? A Dios. Pues todo es tuyo, le dice a Dios, y de lo recibido de ti, de tu mano, te damos. Es decir, que todo viene de Dios, toda buena dádiva, todo en perfecto desciende, como dice la palabra, del Padre de las luces. Bendito sea el Señor, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Y no solamente el dar nos asemeja a Dios, amado, el dar nos asemeja a Cristo, que es también Dios, a Cristo. Vamos a la palabra. Mira lo que el Señor pasó haciendo en la tierra. Hechos capítulo 10, verso 38. Dios ungió con el Espíritu Santo a Jesús y con poder. Y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso fue lo que hizo Jesús. Nunca Jesús hizo nada malo. Nunca habló mal. Nunca pensó mal. Él era la palabra de Dios encarnada, era santo. Bendito sea el nombre del Señor. Jesús anduvo haciendo bien. Entonces, haciendo bien, el creyente, dándole a los necesitados, se parece a su Señor. Nos parecemos a Cristo, amado hermano. A Cristo nos parecemos. Ahora, eso no es todo. Dios nos dice, oiga bien, en su palabra, que es más dignificante, más honroso, dar a los desagradecidos. Por eso mucha gente no cree, no está de acuerdo a veces con la palabra. ¿Por qué darle más y ser más bienaventurado cuando damos a los desagradecidos? Porque la gente incrédula a veces da, pero da a la gente que está en bien con ellos, a la gente agradecida. ¿Pero por qué, hermano? ¿Dónde dice eso la Biblia?
Vamos a Mateo 5, gloria al nombre del Señor. Mateo 5, aleluya, gloria a Dios, versículo 40 al 42. Mire lo que Jesús ordenó, lo mandó, hermano. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ese es un desagradecido, pero dale, gloria al Señor. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y aún Pablo, aleluya, en el libro de Romanos 12:20, capítulo 12, verso 20, dijo a la iglesia: así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, sobre la cabeza del desagradecido. Es claro, hermano, que Dios nos manda a ser a veces generosos con la gente aún desagradecida. Pero aún más, hermano, es bienaventurado, dice la palabra del Señor, cuando damos a los débiles, enfermos y menesterosos, necesitados. La palabra es clara. Es más bienaventurado, escuche, Lucas 14, versos 12 al 14. Jesús dijo: cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, llama a los mancos, a los cojos, a los ciegos, y serás bienaventurado. ¿Por qué, hermano? Porque ellos, dijo Cristo, no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús nos dijo que es malo hacer un banquete, invitar a la familia y gozarse, y a veces a gente amiga. Eso está bien, pero cuando quieras ser bienaventurado ante Dios, eso fue lo que enfatizó Cristo. Ahí es cuando debes darle al necesitado, al afligido, al pobre, bendito sea el nombre del Señor para siempre. A veces el concepto del mundo es opuesto a Dios. Muchas veces le dan al que es rico. ¿Por qué le dan al que es rico a veces? Porque ese los puede recompensar, les puede hacer favores. Pero al pobre no le dan por eso. Ese es el concepto del mundo, bendito sea el Señor. Pero viendo aquí la Escritura en su contexto, el verdadero ministerio, nos dice la Biblia, el verdadero servicio a Dios, el verdadero ministro del Señor, es el que procura dar, no recibir. Porque precisamente, además, la palabra ministerio viene del verbo ministrar. Y si usted busca un diccionario, ministrar significa dar, suministrar, proporcionar. ¿Y qué ejemplo mayor que el que da, que el dar en la Biblia, que el de Cristo? Tanto que la Biblia, el apóstol Pablo en el libro de Corintios llama a Cristo el don inefable. Cristo siempre se dio a sí mismo. El verdadero cristiano, el verdadero siervo de Dios, es el que procura siempre dar, parecerse en eso a su maestro. Por eso, amado, escúcheme, gloria al Señor, algunos han llamado al dar, a la acción de dar en Cristo, en el Evangelio, la suprema bienaventuranza. ¿Y sabe cuál es la razón? Porque a diferencia de otras bienaventuranzas que hay en la Biblia, en la Escritura, esta bienaventuranza de dar es suprema, es la máxima bienaventuranza, porque no solamente hace bienaventurado al que la practica, sino lo hace más bienaventurado que toda otra bienaventuranza, porque dice, más bienaventurado es dar que recibir. Es la suprema bienaventuranza. Ahora, es necesario que usted aprenda,
si no lo sabe, que esta bienaventuranza aquí mencionada en Hechos son palabras de Jesús que no están en los evangelios. Sin embargo, hacían parte de la tradición oral. Habían sido transmitidas de persona a persona desde que Cristo las habló, pero no fueron escritas en la Biblia. Por eso Pablo las memorizó y aquí las cita en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ahora hay que aclarar algo más, amado hermano. Esta bienaventuranza no significa, para que no interprete mal, que los que reciben sean menos bendecidos que los que dan. Oiga bien, no significa eso. ¿Por qué? Porque en Hechos 3 encontramos el ejemplo del cojo de la Hermosa, el paralítico de la Hermosa, al cual Pedro le dio la mano cuando estaba paralítico y le dijo: en el nombre de, no tengo plata ni oro, en el nombre de Jesucristo levántate y anda. Ese hombre no dio, ese hombre recibió nada más. Sin embargo, fue un hombre feliz, porque fue sanado, saltó, alabó a Dios y después se convirtió a Cristo. Entonces, no significa eso, que más bienaventurado es dar que recibir, porque a veces los que reciben también son bienaventurados. Entonces, ¿qué significa, hermano? Bueno, más bienaventurado es dar que recibir. El verdadero sentido de esa frase, amado, es, parafraseándolo, que es mejor compartir con otros que guardarse lo que uno tiene y recibir más. Esa es la idea. O, por decirlo de otra manera, hace más feliz al que da que al que recibe. El dar. Ese es el verdadero sentido de esa frase. Y aún podemos decir también que puede significar o interpretarse como que la bendición de Dios no viene al acumular las riquezas, sino al compartirlas. Más bienaventurado es dar que recibir. Y eso lo saben los ricos, los magnates. ¿O no es verdad que Bill Gates, Carlos Slim, una cantidad de magnates en el mundo tienen instituciones filantrópicas que dan y ayudan? Porque ellos saben esta verdad, y esta verdad no solamente la practican los cristianos, sino gente inconversa. Segunda de Corintios 8:9, vamos a la palabra. Segunda de Corintios 8:9, el ejemplo principal fue Cristo. Cristo fue el ejemplo principal, que nunca retuvo las bendiciones, siempre las compartió. Dice la palabra: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico. Es decir, Él se despojó a sí mismo de la gloria de Dios que tenía como hijo de Dios eterna, del Padre, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Qué lindo, ¿verdad? El Hijo de Dios se hizo hijo de los hombres, Cristo, para que nosotros, los hijos de los hombres, los pecadores, creyendo en Él, fuéramos hechos hijos de Dios, fuéramos enriquecidos verdaderamente con su pobreza. Pero fue porque no porque Él era pobre, porque se hizo pobre. Bendito sea el Señor. Lucas 12, vamos a Lucas 12, verso 20 y 21. Mire que en la parábola del rico insensato, Jesús le dijo al rico que acumulaba riquezas: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Cristo dijo aquí que el que no comparte lo que tiene, como este rico insensato, es necio. Luego, el verdadero sabio es el que da. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. La bienaventuranza suprema, hermano, definitivamente es dar. Y esta era la razón precisa, gloria a Dios, en que se basaba el apóstol Pablo para insistir en trabajar con sus manos siempre que fuera posible, como hemos estudiado en este pasaje.
Él podía recibir pago, pero él trabajaba con sus manos, porque él le preocupaba dar, bendito sea el Señor, porque esa es la suprema bienaventuranza. Quería, como apóstol de Jesucristo, gloria al Señor, establecer en la iglesia el ejemplo del gozo, aleluya, y la fidelidad, y la felicidad, perdón, del gozo y de la felicidad de dar, y de dar a otros abundantemente. No solamente, bendito sea el nombre de Jesús, lo espiritual, sino también lo material. Ese era un ejemplo en todo esto que estoy diciendo, Pablo. Ahora, hay que aclarar que no por la bienaventuranza de dar podemos pasar por alto otras enseñanzas que el apóstol señaló. Por ejemplo, sobre que el creyente tiene derecho a recibir pago por su obra en el Evangelio. Eso también es verdad. Cada cosa en su momento, desde su punto de vista. Y también otra cosa que enseñó el apóstol, la necesidad de que el creyente trabaje con sus manos. Y si no trabaja, que no coma. La responsabilidad de trabajar de todo creyente, tanto secularmente muchas veces, como en la obra del Evangelio. Así que debemos trazar la palabra con equilibrio, amado. Podemos concluir en esto ya, para pasar a otra cosa, con respecto a la vida de Pablo, que aparte de las manos de Jesús, de Cristo, que fueron las manos más benditas que hayan existido en la tierra, llenas de gracia, de poder y de amor, como Dios que era. Aparte de esas manos, es difícil, hermano, es muy difícil en la historia del cristianismo, de la iglesia, encontrar otras manos de siervo alguno que derramaran más bendiciones como las del apóstol Pablo. Bendito sea el Señor. Él mostró sus manos en este pasaje. Dijo, en todo os he enseñado que trabajando así, y mostró sus manos. Con estas manos he trabajado para mi mantenimiento y el de los que están conmigo. Estas manos me han servido. Esas manos fueron unas manos benditas, hermano, la de Pablo, porque él fue un administrador, un mayordomo de grandes tesoros, ¿Por qué? Porque Pablo recibió dones y capacidades naturales que Dios le dio, y también dones y capacidades espirituales de que Dios lo dotó, y al mismo tiempo le dio revelaciones que a ningún otro siervo del Señor se le ha dado. Por eso él era un privilegiado. Sin embargo, de eso no echó mano. Al contrario, a pesar de eso, era dadivoso al extremo, hasta el extremo, porque él derramaba todo, no se guardaba nada para sí, siguiendo el ejemplo de su maestro, el don inefable de Cristo, llegando a este extremo, escúcheme, como dice el pasaje, a mantenerse a sí mismo y a sus compañeros de milicia. Y 2 Corintios 12:15, mire, lo último, el extremo de los extremos. Dice Pablo, y yo con el mayor placer me gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Podemos concluir en este momento del verso 35, que el pecado que les advierte a los pastores de Éfeso aquí, para que se previnieran, era el egoísmo, el egocentrismo, el individualismo, que es algo que
que aflige, que cautiva a muchos siervos de Dios. Hoy en día, lamentablemente, muchos han caído en este aspecto. ¿Y por qué? Es ayudar a los necesitados. Bendito sea el Señor. Es un privilegio, porque se necesita, hermano, ser abnegado, ser desinteresado para ayudar a los necesitados, porque el necesitado no te puede recompensar. Bendito sea el Señor. Con esta palabra el apóstol terminaba, o mejor, el cronista Lucas terminaba en Hechos capítulo 20, los 21 versículos con los cuales, o en los cuales él resumió la predicación, el sermón de Pablo en aquella ocasión. Y pasa en los 3 últimos versos del capítulo a narrar la partida, la triste partida del apóstol ya de ahí, de esa ciudad de Mileto. Tiene que irse, tiene que ir a un barco y seguir su marcha para seguir haciendo la obra del Señor en otras partes. Y bendito sea el nombre de Jesús. Aquí la partida de Mileto del apóstol vemos la escena que pinta Lucas, es entre los hermanos en Cristo y sobre todo entre los hijos de Dios y su Padre espiritual. Aquí se despiden unos hermanos en Cristo. Pablo era un hermano en Cristo, los misioneros que acompañaban a Pablo, que iban con él, eran hermanos en Cristo, y los hermanos de Mileto, los pastores y toda la congregación, eran hermanos en Cristo. Pero al mismo tiempo, la despedida es entre el padre espiritual, que era Pablo, y sus hijos espirituales. Por eso esto fue un motivo de tristeza. Ellos amaban a Pablo. ¿Por qué, hermano? Porque había servido 3 años allí en Éfeso. Había servido con amor y abnegación, hermano, con lágrimas, bendito sea el nombre del Señor. No solamente habían sufrido juntos con sus hijos espirituales, sino que a veces se habían alegrado, habían compartido momentos de alegría. Y ahora, como si fuera poco, ese hombre que Dios usó para enseñarles y predicarles a Cristo y llevarlos a la salvación, ahora se despide de ellos para, al parecer, no volver más a ese lugar. Este cuadro que se pinta aquí es triste, pero al mismo tiempo nos llena de fuerza, de gozo. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo hermosamente Lucas pinta en este cuadro las bendiciones en el seno de la familia cristiana. Pues lo que hace Lucas aquí es relatar el compañerismo y el amor entre los hermanos en Cristo. Vamos a la palabra, gloria al Señor. Vamos a la palabra de Dios. Aleluya. Bendito sea el Señor. He dicho que ahora, en esta despedida, este cuadro que narra Lucas es un maravilloso ejemplo del compañerismo y del amor de los cristianos, porque precisamente este amor el que distingue al verdadero discípulo cristiano. Recuerda lo que Cristo dijo en Juan 13:35: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Y en realidad aquí vemos el amor ilustrado en esta despedida de Mileto. Pablo, bendito sea el Señor, dice la palabra, verso 36, vaya conmigo: cuando hubo dicho estas cosas, todo el discurso, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Pablo, píntese usted el ambiente, el panorama, hermano. Pablo está rodeado de sus hijos en la fe y también de los amados colegas misioneros que lo acompañaban y de todos los pastores a los cuales
él les había predicado y que ministraban en la iglesia en Éfeso. Ahora cae de rodillas, junto a la playa, dice la palabra, de rodillas con una naturalidad o una espontaneidad para orar con ellos. Observe que en el versículo, bendito sea el Señor, 32, vamos a la palabra, Pablo había antes, cuando estaba predicando a ellos, había orado por ellos. El verso 32 dice que dijo estas palabras: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Oró por ellos, pero ahora en la playa ora con ellos, por las necesidades y dificultades de ellos. ¿Cómo oraría u orará? En el capítulo 21, porque vamos a estudiar, si Dios lo permite, ese pasaje, cuando llegó a Tiro, en Fenicia, y mire lo que dice Hechos 21:5, que Pablo allí, cuando se despidió de los hermanos en Tiro, oró con ellos también, oró por ellos, también. Dice Hechos 21:5, acompañándonos todos con sus mujeres e hijos en Tiro hasta fuera de la ciudad, y puesto de rodillas en la playa, oramos. Era una usanza, era una costumbre del apóstol Pablo, orar por la congregación, por los siervos, y orar con la congregación, con los siervos. Viendo este panorama, este escenario tan maravilloso, ejemplar, de todos estos siervos de rodillas junto a la playa orando para despedir a su padre espiritual, algunos intérpretes, vale la pena entonces aclarar algo, el error de algunos intérpretes que ven en el apóstol Pablo como ven en él un rígido teólogo, un hombre que era muy estricto, preocupado al extremo por la sana doctrina y la disciplina, que en realidad él era estricto en cuanto a la doctrina, a la sana doctrina. Pero si nosotros examinamos, estudiamos equilibradamente el libro de los Hechos, las epístolas paulinas, vemos que la Biblia revela al apóstol Pablo no como un cuidadoso padre que dirige los pasos de sus hijos, un rígido hombre de Dios preocupado por la sana doctrina, sino que además la Biblia lo revela como la madre amorosa, bendito sea el Señor, como el aya, la nodriza, que se preocupa por sus propios hijos. Pablo también era amoroso, hermano, compasivo, como él mismo lo dice a la iglesia en Tesalónica. Leo la palabra: cuando en el segundo viaje Pablo llegó a Corinto, había pasado por Tesalónica, escribió esta epístola y dijo a esa iglesia, hablando a nombre de Silas y de él, les dijo a la iglesia: antes fuimos tiernos entre vosotros, oh tesalonicenses, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Pablo no era el rígido teólogo solamente, era un hombre lleno de amor, hermano, de amor y de poder y de celo por la doctrina cristiana, bendito sea el Señor. Así debemos ser todos los creyentes y los siervos del Señor. Y sigue diciendo el verso 36 en esta despedida. Dice Lucas que se puso de rodillas, verso 36, le he dicho, y oró con todos ellos. Observe aquí, amado, la reverencia, el respeto en la actitud, la postura que toma Pablo para orar de rodillas. Y vemos también la humildad en esa postura de rodillas.
que era una postura frecuente para orar por parte del apóstol, aunque no hay una postura ideal o estricta para orar. La Biblia habla que podemos orar de pie, podemos orar sentados, podemos orar aún acostados, pero era una postura muy seguida por el apóstol, como dice Efesios 3:14. Mire que Pablo le dice a los efesios precisamente: por esta causa, capítulo 3, verso 14, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente hay muchos creyentes que no adoptan muy frecuentemente esta postura, que es una postura muy reverente y humilde, hermano, de rodillas. Mire, de la oración de Pablo aquí, junto a la playa, con los siervos y con la iglesia, aprendemos o podemos recordar mejor el deber, la obligación que tenemos tú y yo y aún los siervos del Señor de orar al despedir o visitar hermanos en Cristo. A veces vamos a la iglesia y visitamos a un hermano, degustamos una bebida, un alimento, compartimos la palabra, pero cuando nos vamos, Dios te bendiga, hermano. Hermano, siempre entre los hermanos debe haber una oración de despedida, o al visitarlo, bendito sea el Señor. Y Pablo seguía el ejemplo de su maestro. Nosotros también debemos ser como Cristo. Cristo, en el capítulo 17 de Juan, nos dio un ejemplo en la oración por sus discípulos. Él oró por sus discípulos al Padre, y no solamente por sus discípulos, por los que creerían en él a través del testimonio de sus discípulos. Por eso muchos han dado a esta oración de Juan capítulo 17 el título de el lugar santísimo del libro o del Evangelio de Juan, como algún intérprete ha llamado al capítulo 20 precisamente de Hechos el lugar santísimo del libro de los Hechos. Y dice por qué ese intérprete: porque después de tan buen sermón, como lo hemos visto en varios programas, una oración tan reverente y humilde como esta que estamos estudiando. Por eso lo llama el lugar santísimo del libro de los Hechos. Verso 37, amado, 37. Dice: entonces hubo gran llanto de todos, y echándose al cuello del apóstol Pablo le besaban. Dice otra versión en ese verso: empezaban a llorar en voz alta y ponían sus brazos alrededor de él y lo besaban. Aquí en este versículo 37 vemos la consecuencia, el resultado que motivó el testimonio de Pablo y la oración de despedida que él hizo allí junto a la playa, de rodillas. Motivó esta reacción de amor entre los discípulos y los siervos que estaban con él, de que le lloraban todos, conmovedor, ¿verdad? Patético esto, y le besaban. Podemos aprender aquí, amado, que el apóstol, por su testimonio y su devoción, despertaba en sus hijos espirituales no solo la reverencia que correspondía a su obra evangelística y misionera y a sus enseñanzas, sino que también despertaba el tierno afecto que inspiraba su amor divino, porque el apóstol amado amaba con el amor de Dios, el amor que todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. Ese es el amor que tenemos que clamar y llorar a Dios para que siempre el Señor lo manifieste en nuestra vida y a través de nuestra vida a otros creyentes. Bendito sea el nombre del Señor. Ese constante amor de Dios, Pablo lo había dado a diestra y a siniestra
durante años allí en Éfeso. Ahora es plenamente recompensado ese amor que Pablo había dado, porque lo que él daba ahora recibía. ¿Por qué digo esto? Porque él recibía ese amor por medio del llanto y los abrazos y los besos que le daban sus camaradas en el ministerio y sus hijos espirituales. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Gloria a Dios. Empezaron, hay una versión que dice en este verso, como le he dicho, en voz alta, empezaban a llorar en voz alta y ponían sus manos alrededor de él y lo besaban. Como dice algún intérprete, seguramente recostaban sus cabezas en el hombro del apóstol y después lo besaban. Posiblemente harían fila y uno por uno, por turno, lo abrazaban y lo besaban. Lo cierto es que esto era una actitud conforme a la costumbre oriental. Los orientales, los judíos, tienen esa costumbre de abrazarse y aún entre varones besarse, no en la boca, en la mejilla, en la frente. Bendito sea el Señor. Y eso lo vemos nosotros, que también lo menciona el apóstol, el ósculo santo. Romanos 16:16 dice Pablo a la iglesia en Roma: saludad los unos a los otros con ósculo santo. Habían creyentes judíos que se besaban así, en la mejilla, pero ya algunos creyentes gentiles también habían adoptado esa costumbre, sana y santa. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Aleluya. Hay algo que aprender. Bendito sea el nombre del Señor en este verso 36. Y es que aquí Lucas, amado, no narra palabra alguna que habló Pablo en esa oración. No consigna en la escritura ninguna frase dicha por Pablo en esa oración. Y esto no, ¿qué nos enseña? ¿Por qué le digo que esto nos enseña? Porque nos enseña que hay algunas oraciones, sobre todo las que han sido hechas con todo el corazón, que nos han quebrantado, que han roto nuestra alma, por decirlo así, que a pesar de toda la bendición que transmiten, que ministran, no se recuerdan palabras dichas en esas oraciones. Tal vez porque el calor del momento nos las hace olvidar, o porque el Espíritu Santo no nos las recuerda. De todas formas, hay algo interesante aquí, y es lo que recalco del verso 37, que hubo un gran llanto, dice Lucas. Otra versión dice que lloraron en voz alta. Podemos imaginar aquí a las mujeres y a los niños, porque estaban mujeres y niños allí llorando. Pero estas lágrimas de las mujeres y de los niños, en realidad, muchas veces no se hacen notar, porque las mujeres lloran a veces quedamente, como Sara, como la mujer de Samuel, bendito sea el Señor, que lloraba quedamente en el templo. Bendito sea el nombre de Jesús para siempre. La mujer de Elcana, y Elí creyó que estaba ebria. Ana precisamente, lloraba quedamente. Así las mujeres lloran muchas veces en tono bajo, en volumen bajo, y los niños muchas veces lloran así, pero los varones muchas veces lloran en voz alta. Podemos imaginarnos aquí a las mujeres y a los niños llorando en tono bajo, y a los hombres llorando, como dice el pasaje en esta versión, llorando en voz alta.
Pero lo que le quiero llamar la atención en este momento, amado, es que oír llorar a unos varones que son siervos de Dios, que han sido enseñados por el Espíritu Santo a padecer sin llorar, aún ante peligros y sufrimientos, llorar en voz alta, entonces podemos concluir que la profundidad de su dolor era grande, hermano, era grande, porque su padre espiritual partía de Mileto. Dice el verso 38 que se dolían en gran manera por la palabra que había dicho Pablo, y que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Aquí se ve que lo que más les perturbaba a ellos era que Pablo se iba para no volver, aunque, como ya yo lo he dicho antes, hay tratadistas que dicen que Pablo, andando el tiempo, volvió a esas regiones, posiblemente cuando fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma, como se desprende de los versículos que traje aquí, que al parecer fue una carta que Pablo escribió en ese tiempo que fue liberado del primer encarcelamiento, en la primera de Timoteo. Y mire lo que dice Pablo a Timoteo, primera de Timoteo 1:3 y primera de Timoteo 3:14. Pablo le dice a su hijo amado: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Parece que Pablo fue a Macedonia, como dice aquí, en ese tiempo que fue liberado. Y si fue a Macedonia, llegó a Éfeso. Y el otro pasaje dice, primera de Timoteo 3:14, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. Sin embargo, Pablo había dicho aquí, en este mensaje en Mileto, que no regresaría. Entonces ellos estaban afligidos, hermano amado, afligidos como si fuera la última despedida del apóstol. Pero aún así, nosotros podemos dar gracias a Dios hoy, hermano amado, que aunque no volvamos a ver de pronto algún familiar o algún ser querido que ha partido con el Señor, va a llegar un día en que lo veremos en el reino de los cielos. Bendito sea el Señor. Y para terminar en estos minutos finales, dice Lucas que después de esto le acompañaron al barco. Se puede aquí aprender que cuando el hombre incrédulo, inconverso, que no cree en Cristo, se siente adolorido, abrumado, derribado, como los líderes efesios en la partida esta de Pablo de Mileto, el inconverso con frecuencia su corazón se endurece cuando sufre. ¿Por qué, Señor, permitiste esto? ¿Por qué sufrí esto? ¿Por qué se fue este familiar? Se rompe, se quebranta, pero queda resentido muchas veces con Dios. Pero el hombre de fe no, hermano. El hombre cristiano, el siervo de Dios, cuando sufre, como en este caso, ese dolor lo une más a su Dios, a su Señor, porque el dolor en el siervo de Dios es ablandador, purificador, conciliador. Aquí vemos cómo acababan de llorar, oraron juntos y ahora se van, tal vez abrazados, al muelle, al puerto, para ver a Pablo subirse al barco y despedirse de él. Ese dolor los unió más con otros afligidos, porque el dolor del creyente es purificado, santificado por la oración. Y ya para terminar, traje aquí escrito unas palabras de un comentarista sobre la escena que debió suceder en ese momento cuando le acompañaron al barco a Pablo. Dice algún intérprete que seguramente con los ojos llenos de lágrimas, esa pequeña
compañía compuesta por Pablo, los ancianos de Efesios y algunos discípulos de la iglesia, pasaron por las calles de Mileto y descendieron al puerto donde el apóstol se embarcó en la nave. Y no abandonaron a Pablo, dice, hasta verle embarcado. Y seguramente no abandonaron aquel muelle hasta que la vela del barco se perdió en el horizonte. Bendito sea el Señor. Padre Santo y Padre Bueno, te doy gracias por este discurso, Señor, que no ha sido cortico, porque nos ha llevado 11 programas, pero que sí nos ha enseñado muchas cosas que debemos imitar en las personas y en el servicio cristiano de estos grandes siervos de Dios. Sánalos